Buenas tardes, soy Valentina Escobar. En el día de hoy haremos un rápido informe sobre la propagación del virus COVID-19 en Argentina. Esto junto a mi compañera Juliana Murillo. Argentina se consolidó como una república con principios representativos para 1860. Sin embargo, una serie de autoritarismos y resurgimientos parciales de la democracia serían efectuados por mucho tiempo. El surgimiento del poder peronista y el conflicto del mismo, la ruptura de la democracia con los golpes de Estado y las dictaduras militares desde los 60 y hasta inicios de los 80 provocarían que luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas, el régimen militar fuera obligado a convocar a elecciones democráticas y se estableciera la alternancia del poder que conocemos hasta hoy en día. En estos instantes, el actual gobierno del presidente Alberto Fernández, bajo un régimen democrático, cuenta con una forma de gobierno representativa, republicana y federal. Desde el pasado 3 de marzo, Argentina reportó el primer caso por contagio de COVID-19. Y es por esto que con respecto a la presente crisis sanitaria, en la conferencia de prensa de la noche del 23 de mayo, el presidente nos recordó cómo gracias a las prevenciones y medidas recomendadas por los organismos internacionales como la Cruz Roja y la Organización Mundial de la Salud, desde el 20 de marzo se instauró un sistema de aislamiento social obligatorio y restricciones al tránsito interjurisdiccional. Gracias a esto es que el contagio se ha reducido evidentemente y se ha permitido una detección temprana del foco de infección, el cual es Buenos Aires y sus alrededores. Con esto en mente es que se ha podido evitar el desplazamiento de la enfermedad al resto del país, ya que el 84% de los departamentos donde vive el 42% de la población no ha tenido casos en los últimos 14 días. El Ministerio de Salud ha anunciado que el aislamiento social preventivo obligatorio se extenderá hasta el 7 de junio y que hasta el día de hoy hay 11.352 casos positivos confirmados en el país. El total de altas es de 3.530 y 439 personas han fallecido. La ciudad de Buenos Aires es el lugar con más casos de contagio registrados, con 5.006 personas afectadas, seguida por la provincia de Buenos Aires con 3.864 y Chacó con 728. Según el último boletín epidemiológico, en la capital federal, los barrios Retiro y Flores acumulan el 48% de los casos, comprobando así que las comunidades de barrios populares con densidad demográfica alta son los que más flujo del virus han obtenido, ya que son muchas personas conviviendo en un lugar reducido. Esto hace que se centralice y se cree un núcleo de personas con la enfermedad en las ciudades grandes y las más pobladas, como lo son Chacó, Córdoba y en especial Buenos Aires. De allí se puede derivar una de las grandes causas de la expansión de la pandemia a nivel nacional. La capacidad de respuesta del gobierno desde un principio de la crisis fue certera y efectiva, ya que el manejo gubernamental ha implementado en su plan de acción una serie de medidas con restricciones y regularizaciones para el beneficio de la economía y de la vida de los ciudadanos, los dos aspectos más golpeados por la crisis. Estas medidas son actualizadas, cambiadas y creadas diariamente con el fin de atender las demandas de la comunidad y pueden ser revisadas a fondo en la página oficial del Ministerio de Salud. Lastimosamente, las consecuencias más graves se asumen en los lugares donde la inequidad social golpea más fuerte, por tender a ser más vulnerables. Esto pasa, por ejemplo, en los barrios populares como lo son la Villa 31 o el barrio Mojica, y es por esto que el mandatario asegura que se brindará atención especial a estas comunidades, atendiendo pues sus necesidades hospitalarias, alimenticias, económicas, y esto por medio del aumento de controles de salubridad, de las materias de alimentación para los comedores públicos, garantizando el cuidado y la salud de los empleados de servicios generales y brindando apoyos económicos como lo es el ingreso familiar de emergencia. Los gobernadores provinciales y locales son los principales responsables de la debida administración de las fuerzas públicas y la atención a la comunidad. Son los encargados de hacer cumplir las restricciones y las regularizaciones en cada territorio humano. Por ende, son actores principales en la gestión de la crisis. Y por ello, Fernández ha buscado consensos con todas las fuerzas políticas y ha comparecido en las conferencias de prensa con delegados de la oposición para dar una imagen de unidad ante los medios y evidenciar cómo todas estas medidas han sido acatadas en todo el territorio argentino. Sin embargo, desde finales de marzo, gracias al discurso del partido Juntos por el Cambio, se ha debatido sobre implementar un recorte del 40% a los sueldos de los políticos. Esto dio oxígeno a la oposición y agregó el respaldo casi unánime a la dirección de Fernández durante la crisis sanitaria. Con eso en la mesa, las inconformidades y el apoyo a la oposición de parte de la ciudadanía se hicieron aún más presentes en las manifestaciones y movilizaciones de marzo, como lo fueron los cacerolazos en primer gesto de repudio contra el gobierno.
Acatando las demandas de la población y del partido de oposición, esta última semana ha dado lugar a reuniones entre el oficialismo y la oposición para que en mutuo acuerdo se genere un proyecto de ley que apoye esta nueva medida. Sin embargo, estos no son los únicos efectos que la pandemia ha dejado en nuestra vida social y política. Es por eso que a continuación Juliana Murillo nos presentará otros temas a considerar. Gracias. Así es, Valentina. Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Argentina ya completa más de 7 semanas en cuarentena y claramente uno de los aspectos que más nos preocupan son aquellos que arremeten con la economía, ya que esta situación ha profundizado seriamente la crisis económica que Argentina ha estado sufriendo desde el 2018. Todo esto da como resultado la afectación que se evidencia en la producción, creando asimismo trastornos en la cadena de suministro y en el mercado, que a su vez está causando problemas en la parte financiera en las empresas y en el comercio. Lo anterior mencionado da como resultado las altas tasas de desempleo que se evidencian actualmente. Es por esto que el gobierno ha implementado una serie de medidas económicas para tratar de controlar la crisis, en las cuales destacan: primero, el congelamiento de alquileres, impidiendo asimismo los desalojos obligatorios, ejecuciones hipotecarias, cuotas de los créditos hipotecarios por 180 días y de cuotas de los planes básicos de medicina prepaga. Segundo, reforzamiento del seguro de desempleo. Tercero, una activación de una línea de créditos por más de 350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos y productos básicos. Cuarto, el ingreso familiar de emergencia, un pago que está diseñado para personas desempleadas y para trabajadores informales. Quinto, el establecimiento de precios máximos para alimentos de la canasta básica y productos de primera necesidad. No obstante, y pese a esta gestión, lugares como las grandes ciudades, provincias y algunos de nuestros puntos geoestratégicos se están llevando la peor parte de todo. Lugares como lo son las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, San Juan, las provincias del noroeste, Mendoza, la Patagonia, Cuyo y uno de los más importantes como lo es la ciudad de Buenos Aires son las principales áreas de producción agrícola, energética e industrial del país. Y, sobre todo, son el centro del movimiento económico gracias a los recursos que están determinados por su posición geográfica. Lastimosamente, por esta crisis, sectores como el energético y el turístico que se mueven en estas regiones se están viendo gravemente afectados. En el caso del turismo, los principales centros turísticos e históricos de Argentina, como lo son el obelisco, las basílicas y los monumentos, han sufrido una gran pérdida de dinero. Esto según los reportes que entrega el Ministerio de Turismo y Deportes, ya que este sector entrega 5.400 millones anuales de exportación y moviliza 165.000 millones en el consumo interno. Esto, a su vez, también ha provocado el aumento de los índices de desempleo tras la crisis. Por otra parte, en el caso de la industria petrolera y de energía, la empresa petrolera estatal de Argentina, YPF, que suspendió sus actividades, busca la manera de garantizar el abastecimiento de energía en medio del brote del coronavirus. Un dato importante de ello es que las ventas de la nafta cayeron entre un 60 y 70%, mientras que las refinerías están trabajando al 50%, por lo que están comprando menos crudo, teniendo como consecuencia que el crudo comience a sobrar y el Producto Interno Bruto de Argentina disminuya. A pesar de lo dicho anteriormente, por fortuna hay un lado positivo de esta crisis y el beneficio de las empresas nacionales de Internet que están obteniendo, puesto que las personas necesitan de estas por factores como el teletrabajo, el estudio virtual e incluso las compras en líneas, que a su vez están aumentando la compra de dispositivos electrónicos e incluso actividades para el tiempo libre. Teniendo en cuenta esto, es necesario saber que el comercio online ha tenido un aumento del 22,8% y la mayoría de empresas del sector han confirmado o incrementado el pago de sus dividendos hacia los accionistas, con un aumento promedio del 11%. Para finalizar, es importante recalcar que en base a las experiencias de otros países sobre el impacto de la pandemia en sus economías, es de esperar que también la economía argentina sufra en esta crisis. Pero un punto favorable hacia el futuro es que a mediano plazo, una vez superado el problema sanitario, los estímulos monetarios y fiscales en los países desarrollados podrían generar en un contexto internacional positivo para Argentina. En efecto, a que la mayoría de países emergentes los favorecen las políticas de bajos intereses en el mundo, que generalmente están asociados con la debilidad del dólar y el precio de commodities relativamente más elevados.
No obstante, aunque se verán graves consecuencias en muchos más sectores, se espera que con el tiempo y el apoyo por parte del gobierno, Argentina pueda salir adelante con esta profunda crisis sanitaria y económica que está atravesando actualmente. Sin nada más que decir, nos despedimos para una próxima emisión.